Ya, entonces vamos a iniciar esta reunión, es nuestra primera reunión de equipo séptimo y octavo para trabajar las nuclearizaciones de la segunda unidad. Esto lo hacemos en el marco de comunidades profesionales de aprendizaje, que es parte de un proyecto que estamos elaborando con ADECO, y la idea es que podamos revisar el trabajo que ustedes han ido haciendo de nuclearización, con el objeto como de ir buscando mejoras a ese trabajo y que lo puedan ir comentando. Entonces yo les puse ahí en el correo que íbamos a utilizar como una metodología de trabajo de 10 minutos en que cada uno de ustedes pueda mostrar una de sus nuclearizaciones y que luego podamos hacer sugerencias de parte del equipo, y yo también hacer sugerencias para ir viendo cómo las podemos mejorar, y así vamos a ir resolviendo dudas que aparecen también, que son comunes y frecuentes, ¿ya? Entonces, hay varias que yo alcancé a comentar y otras que no alcancé a comentar y que espero hacerlo durante el día de hoy. En el caso de Hans, esa está pendiente, y las demás, y bueno, la de la Susi que también está pendiente. Entonces, no sé ¿quién se ofrece para partir? La idea es que sean 3 hoy día, de las que ya están comentadas, pues, idealmente. Dire, yo puedo si quiere. Perfecto. Pero, ¿usted la tiene ahí para proyectar o la tengo que proyectar yo? ¿O la digo nomás? Yo creo que mejor proyéctala tú. Ya. La idea es que sea, ojalá, bueno, tú haces en séptimo y octavo nomás, así que va a ser o de séptimo o de octavo. Claro. Claro, sí. Cuando yo hice el orden de las unidades, la tenía contemplada antes cuando era sello artístico deportivo. Entonces, por eso Ya, la adoptamos como muy de salud. ya. Pero sí, se puede hacer lo que usted me sugirió, pues, con las obras de fruta, verdura y eso. Ah, sí. Ya, Ya, perfecto. aquí lo tengo. También les quiero decir que esta reunión tiene estos dos propósitos. Uno, que podamos como comentarnos las nuclearizaciones y resolviendo dudas y para que queden cada vez mejor. Y por otra parte, que podamos conocer como equipo qué se trata la unidad que viene de la asignatura del colega, porque como vamos a tener que elaborar proyectos la otra semana, vamos a tener como un panorama más o menos de los temas. Antes de que decidamos de qué va a ser el proyecto, ya todos vamos a ver, en ciencias están viendo esto, en historia deberían ver esto otro, en lenguaje esto otro, y así nos va a facilitar el momento en que tomamos la decisión de qué proyecto interdisciplinario vamos a elaborar. Ya, voy a Pues, partir con la... ¿Ahí? ¿O no? ¿Con la de séptimo? no se ve. ¿No? ¿Quieres que lo intente yo? Deme un segundo a ver si lo logro hacer. Ya, según... Me voy a cambiar de pestaña. Pongo compartir, archivo, y no se ve. ¿No? Pantalla, ¿eh? Ahí sí. Tu Ahí ve mi pantalla. pantalla. Ya. Ahí está. Yo no lo voy a ver, ¿sí? ¿Ahí sí lo ven? Sí, pero si tú no lo vas a ver, ¿cómo lo vas a explicar? No, o sea, yo no los veo a ustedes. Ah, Ustedes ven mi teléfono. sí. Ya, perfecto. Ya, les voy a presentar la nuclearización de séptimo de ciencias. Acá básicamente los objetivos de aprendizaje hablan de los estados de agregación de la materia, las mezclas y los métodos de separación. Esos tres son como los tópicos principales. Profe, Y para... perdona. Dígame. ¿Ustedes ven bien, chiquillas, o mejor lo presento yo desde el computador porque se ve muy chiquitito, ¿o no? ¿Sí? ¿Parto yo? Lo tengo aquí, Morín. Como quieran. Ya Ya. lo haré yo. Entonces tenés que dejar de compartirla. Ahí estoy. Ya. Es que mi computador está pésimo, por eso me conecto del celular.
No se preocupe, querida. Ya. Cuando intentaron sacar los computadores de la sala de computación, lo que no pudieron fue los cargadores. Sí, pero ya lo conseguimos, ya lo logramos. Así que si necesita computador, le podemos prestar ese. Pero el único Buenísimo. riesgo que yo le decía a la Susi el otro día es que los computadores igual son súper delicados, porque como tienen esas pantallas touch, entonces son como bien, a mí me dan un poco susto. Y porque además si se rompen, no se pueden arreglar porque son importados. Entonces hay que pedirlos a Estados Unidos. Ustedes se imaginan el problema que significaría que le pase algo. Entonces, Podemos seguir con el teléfono, no hay problema. si usted quiere tomar el riesgo, ningún problema, se lo prestamos. Pero igual es riesgo. Lo voy a pensar mejor. Eso, denle una vuelta. Ya. Igual hay algunas profes que se lo han llevado. Quiero que lo sepan, así que también es una posibilidad. ¿Sí? A lo mejor yo lo estoy exagerando mucho, pero hay que saber lo que uno se lleva. Po. Ya, denle Ya. a morir. ¿Se ve, cierto? Sí. Ya. ¿Me puede ampliar un poquito más el zoom de abajito? Y entonces, como les comentaba, son esos tres principales tópicos que yo lo escogí de esta forma porque los estados de la materia, bueno, en su partícula no se ven, pero sí vemos las reacciones. Entonces, puedes hacer muchas cosas de arte en torno a eso, figuras, maquetas, incluso cuando es la materia de mezclas, se pueden hacer, no sé, ese típico arco iris de la densidad, que es súper entretenido, donde se refleja un poco el arte, pero va más ligado a los tipos de mezcla. Entonces, la nuclearización que hice de esos 4 objetivos es experimentan con los estados de agregación de la materia para comprender su comportamiento con énfasis en los gases, identificando las variables y comparar los tipos de mezclas y los métodos de separación según el estado de nuestra vida. Por ejemplo, en las diferentes preparaciones en la cocina, en el sector industrial, tratamiento de aguas, etc. Entonces, lo que yo también pensaba es que esto es igual que el proyecto anterior, que vamos a hacer 2 proyectos por esta nuclearización. Sí, en el anterior hicimos 3, pero la idea es que ahora sean 2. 2. Entonces, lo pensaba de esta forma de estados de la materia, y por un lado los tipos de mezcla, y luego la separación, como 2 proyectos diferentes, como adecuándolo por ese lado. Súper. Eso, no sé. ¿Comentarios? Ahí están los objetivos. Morín, uno era estados de la materia y el otro Tipos de Los mezclas. tópicos tipos de mezcla. y separaciones. Me llamó la atención, disculpa, que colocaste como tipo pregunta, el arte es ciencia, ay, me encantó, porque así se enfoca Ese más era el como... título de la unidad. Ah, así se llama el título de la unidad. Ya. Ahí tenéis, pero Ah, sí, qué vos está buena. todo calza. Sí, ¿se acuerdan que ¿Cuántos? nosotros les dijimos que la idea era que ustedes en la planificación anual que hicieron en el verano podían modificar el orden de las unidades para que casaran con los sellos y también podían modificar el nombre de las unidades para darle un sentido a lo mejor más vinculado al sello o a la escuela? Eso es voluntario, si ustedes quieren hacerlo, y si no, pueden permanecer con el mismo nombre de la unidad, a pesar de que no todos los programas tienen nombre. Hay algunas asignaturas que están sin nombre, que es unidad 1, unidad 2, unidad 3, en el programa, pero la idea es que ustedes porque le da un énfasis. ¿Algún otro comentario? Sí, yo diré, Sí. sabe que estaba pensando de que es súper entretenida esta unidad porque uno lo ve en la casa con cosas cotidianas como un simple prepararse un té en la filtración, y a los chicos les gusta. Lo digo por experiencia porque mi nieto está en séptimo y estamos justo viendo esta materia y hemos tenido hartas cosas que hacer con respecto a esta unidad. Es muy entretenida para los niños, por lo menos en esa edad. Sí, concuerdo contigo. Y yo creo que, no sé si ustedes están de acuerdo, pero me gustaría que el énfasis fuese experimento, que los chiquillos
con cosas de la cocina, o prepararan algo, o Hermano. hicieran este arco iris. No sé cómo se puede ligar sí con los otros OA, que es la idea de hoy. Sí, yo ahí el único comentario que te hice en esta nuclearización, profe, es que el vínculo con el sello artístico está en el título, pero en el objetivo de la unidad no está muy explícito. Entonces, ¿cómo agregar ahí esa vinculación? Tal vez los ejemplos que tú señalaste, en diferentes preparaciones en la cocina y sector industrial, a lo mejor agregarlo ahí. Bueno, tú señalaste recién esto de el arco iris, las mezclas de pintura, no sé, o explicitarlo un poco más. De los productos. Claro. ¿Sí? ¿De acuerdo? ¿Sí? Ese es como un comentario. ¿Alguien quiere agregar algo más? Yo tengo una duda, Morín. ¿Cuántos objetivos tiene la unidad? Eso mismo esta lo unidad? pregunté. ¿Con cuántos objetivos tú, o sea, en cuántos te basaste para crear ese va nuclearizado? ¿Cuántos nuclearizaste? ¿El 14, el 13, Hay 3. el 15? Y arriba no sé si te faltó colocarlo o no. El de Ese arriba es como el no. Es propósito. parte del propósito. Súper. Sí, lo que pasa es que para darle un poco de sentido y contexto, saqué ese párrafo del propósito y lo puse ahí, para que se entendiera el agregar los estados de agregación, porque en los objetivos no está, pero sí en el propósito está de que los chiquillos sepan los estados, entonces por eso agregué ese párrafo ahí que no tiene número. Entonces son 3 objetivos y un párrafo que saqué del propósito. Sí, Y eso que... bueno, Dale. que me decía la Dire también de separarlos, y sí, o sea, yo también había pensado separarlos en torno o subdividirlos en torno a los proyectos que vamos a realizar, porque esta materia es continua, o sea, si sabes los estados vas a saber cómo se separan, y es como una consecuencia de otra. Sí. Eso que dices es bien importante, porque respecto de los propósitos, yo sé que Observar. mandó un formato y parece que después se equivocó con el formato que mandó. Recuerdo que algo pasó ahí con los formatos, pero el nuevo formato que mandó, que algunos trabajaron, tengo entendido que está el espacio para poner el propósito arriba, no estoy segura. Si no está, igual sería interesante colocar el propósito arriba, copiarlo y pegarlo arriba. Por ejemplo, la profe Susana lo hace así, porque efectivamente, como dice la Morín, no solamente acá, sino que en otras asignaturas pasa que en el propósito se declaran cosas que después no están en los objetivos, o énfasis del propósito que después no se observan en los objetivos de aprendizaje. Entonces, es importante tenerlos a la vista. Así como ella pegó aquí en esta partecita, también los demás se podrían hacer. Pero para la próxima, en esta ocasión, yo creo que dejémoslo así nomás. Y a diferencia de tuya, Evelyn, en ciencias son súper pocos objetivos de aprendizaje. Tú tienes como 12 unidad, 10 por unidad. En ciencias La son, ciencia es más concreta. puede ser. Proceso. Pero tienen otras complejidades, como las grandes ideas, ¿no? Que también hay que ir incorporando. Entiendo. ¿Haríamos? ¿Quieres? Si en 2 minutos puedes mostrar la otra, la de octavo, si tú quieres. La idea es presentar solo una, en todo caso. Pero Sí, si la tiene ahí, no hay problema. Yo quiero hacer como un comentario. sí, dale. Es que en el OAD que presenta la Morín, los objetivos están relacionados a la investigación. Hay un eje que está enfocado en investigación en particular, desde el eje del lenguaje, que es buscar información, sintetizar. Pero observar, describir, demostrar, todas esas habilidades que se pueden intencionar a través de la actividad del proyecto. Está bueno. La fuente, buscar fuentes de distintas fuentes de información, entonces a lo mejor podríamos como articular con ciencia para... Súper. Esa es la idea, que vayamos relacionando sacando ideas, las vayamos anotando para que en el momento en que tengamos que definir el proyecto, tengamos esas ideas a la vista.
Sí. En historia igual pasa lo mismo, en la unidad de séptimo se investiga, entonces de repente puede ser que el próximo proyecto que tengamos que elaborar se enfoque un poco en eso, ya que es un elemento común al menos entre asignaturas, pues. Súper. Y lo que quería comentarle a la Morín, que delante no lo quise decir, pero ahora que lo dice la Susi puede ser, es que ese objetivo nuclearizado como que yo veo dos partes importantes, veo dos contextos distintos, el contexto del sector industrial y el contexto de la vida cotidiana. Entonces, puede ser que el nuclearizado lo abordes en dos momentos distintos o separarlo en una fase tal vez investigativa y en otra de experimentación. No sé, como que estaba pensando en la aplicación del objetivo nuclearizado y creo que podría ir como por ese lado, que tenga una fase de investigación tal vez de las materias del sector industrial y después una fase de aplicación en la vida cotidiana o en el hogar. Una cosa así. Sí, me parece bien, porque es una buena forma de abordarlo, desde las cosas que vemos como en la cocina hasta de a dónde sale el agua que nos lavamos las manos, o la que tomamos, o a dónde se va el agua que tiran en la cadena, no sé, esas cosas que de repente son como preguntas que nacen, pero el trasfondo es la química importante, ¿no? Me parece bacán. Súper. Ya No, les y hablo la de Gustavo. el No, proceso del petróleo también. aquí la tengo. Ya miren, acá El petróleo y la ciencia, o sea, perdón, el impacto medioambiental de las mezclas de petróleo y agua. Sí, sí, esa. Es que Súper. sale ahí la destilación del petróleo, como fragmento, no sé, pero es un proceso súper entretenido, es decir, yo no lo conocía, honestamente no lo conocía, pero al verlo, y los chicos que siempre están metidos en la onda de la mecánica, de los autos, les interesa a ellos. Recuerden, colegas, que la idea es que los comentarios que están saliendo, ustedes los vayan anotando y puedan incorporarlo a la nuclearización para que den una nuclearización final, puede ser el viernes o el lunes, habíamos dicho el lunes como una final con estos ajustes que ya sería la última, la definitiva. ¿Ya? sí, perfecto. Ya. Entonces, en la de séptimo agrego más ejemplos y agrego lo que me dijeron, lo que ya me indicaron. Claro, y ejemplos vinculados al tema artístico, para darle más connotación artística a la actividad, o sea, a la nuclearización. Sí, yo me acuerdo que con la Nata el año pasado hicimos unas pinturas con aceite y tinte y eran como bifásicas, como Sí, el maquillaje. sí. Así que, ya. Bueno, ahora la de octavo es muy diferente a la de séptimo, porque como decía al comienzo, yo había visualizado que este sello era artístico deportivo. Entonces, pero ahí se puede modificar, obvio. Entonces, aquí yo tendría una dificultad para hacer solamente un proyecto, porque son temas muy diferentes. En otros son materia y en este es salud. Entonces, ahí es como complejo. Ya, bueno, acá este objetivo es continuidad de la nuclearización anterior, porque la nuclearización anterior hablaba de célula, cómo funcionaba. Los chiquillos de octavo hicieron unos experimentos para ver el metabolismo de la célula, y ahora ya viene en la interacción de los sistemas. Entonces, en esta nuclearización, los chiquillos tienen que comprender cómo funcionan los sistemas interrelacionados, pero más a nivel celular. Por eso pasé célula primero, porque tienen que entender cómo funciona la célula para ver cómo funciona la célula de cada parte del sistema. Y bueno, como lo ven ahí, dice explicar la interacción de los sistemas del cuerpo humano, específicamente esos 4, pero cuando estoy en clases regulares les explico que son 11, que hay 11 sistemas que funcionan en el cuerpo, pero vamos a hablar de 4, porque ellos cuando ya van en segundo medio, empiezan a hablar del sistema límbico, empiezan a hablar de las glándulas, entonces para que tengan un antecedente. Ya. Considerando las estructuras, investigando y experimentando con los nutrientes, entendiéndolos como la energía necesaria para vivir, analizando y evaluando los factores para lograr un cuerpo saludable, proponiendo un plan de salud personal, siendo consciente de las sustancias o alimentos que ingerimos. Entonces,
en la medida que los chiquillos entienden cómo funciona el sistema, saben qué elementos están comiendo que son los nutrientes. Entonces, acá también tengo como dos subtemas, que es sistemas y por el otro lado los nutrientes. Y con los nutrientes también se hacen varios experimentos, así como, no sé, ver la grasa en los alimentos con un pedacito de papel craft. Hay como varias actividades cortitas que alimentan ese objetivo. Eso, comentarios. Adelante, estudio. Yo puedo, Sí, por estaba supuesto. pensando cómo lo ligamos con la parte artística. Pensé yo en la expresión corporal que tiene el cuerpo, que es un arte, y como tiene que ver con los nutrientes y la salud, todo eso está como relacionado y como proyecto, es decir, como producto, como el resultado sería la belleza de la expresión corporal a través de la danza, de, no sé, el baile. En la parte artística me lo está imaginando. No sé. Súper, súper. ¿Algún otro comentario? Bueno, yo le... Germán, dale. En la unidad 2 que yo tengo acá está más enfocada a lo que es deporte y mantener lo que es educación física, pero lo que es danza está enfocada en la unidad 3, ¿ya? Para que no, lo que En el es caso de danza, educación educación física. artística. Sí. Mira, yo me quiero colgar un poquito de lo que dice la profe Rosana y es lo que yo le comenté a la Morín respecto de este objetivo nuclearizado. Y claro, que no está ahora a la vista porque como no miramos el propósito, por eso que vamos a tener que incorporar eso en las presentaciones, que se presente el propósito y la unidad. Porque en el propósito aparecen cosas que aquí no aparecen en los objetivos de aprendizaje y que son muy importantes, creo yo, que una de ellas es la noción de equilibrio, como el equilibrio al interior del cuerpo humano y de los sistemas del cuerpo humano. Y yo eso lo vincularía con el tema del autocuidado. Yo creo que son temas transversales que hay que abordarlos también en estas asignaturas, y desde el autocuidado de nuestro cuerpo como espacio también de nuestra expresión. Entonces, ahí podemos hacer ese vínculo que hace Rosana respecto de lo artístico, ¿no? Entonces, ya sea en la pintura, como le decía yo, la Morín, cómo podemos también mirar con los niños, aprovecharnos de este contexto, como estas pinturas de comidas saludables que aparecían en la presentación que hicieron las profes de arte en algún minuto. Ahí hay harta diversidad que podríamos utilizar también como espacio, como motivación en las clases. Está también el cuerpo humano en el arte, que es algo que ha estado presente de manera histórica. Entonces, en las esculturas saludables y no saludables, por ejemplo, a propósito de esto del énfasis que se pide cuando dice ahí, analizando y evaluando los factores para lograr un cuerpo saludable, proponiendo un plan de salud personal. Entonces, ¿cómo ese plan de salud personal de lo saludable lo vinculamos con las expresiones artísticas y el autocuidado, ¿no? Para darle una mirada más global también. Me recordó esta presentación que se hizo acá, el Body, en donde hacían los cuerpos humanos arte. Podría representar la Morín de estos 4 sistemas que va a ver ella, también articularlos de una forma que los chiquillos los puedan articular y representar a través de una maqueta, con plasticina, con cositas. Sería interesante eso también, sería bonito ver esas esculturas, digámoslo así, y hacer después una presentación quizás. También agregarlo como esa dimensión, y esto de cómo el arte en sus distintas facetas visuales, musicales, escénica, todas las facetas del arte, también constituyen prácticas de autocuidado. Yo creo que es importante también transmitirle eso a los niños, a propósito de esto del cuerpo saludable, que un cuerpo que cultiva, una mente que cultiva algún área artística,
en toda la diversidad, ¿no? Porque acuérdense que no es solamente artes plásticas, que cuando uno tiene esa frustración de que nunca sigue dibujando con palito, sino que en toda la diversidad, que incluye la danza, que incluye el teatro, que incluye la poesía. Cuando una persona puede cultivar una de esas artes o disfrutar esa arte, también es un elemento de autocuidado, ¿no? Es un elemento que constituye parte de una vida más saludable. Entonces yo creo que este es un minuto como bien interesante para poder instalar estos temas en los chiquillos que además están en octavo, están así en la plena explosión hormonal, y les están pasando muchas cosas. Y eso que, como no tienen esto muchas veces herramientas para poder expresarlo, lo expresan con frustración, con desgano, con desidia. Pero cuando uno les va abriendo espacios y mostrándoles otras posibilidades de expresión, también pueden ir canalizando por ahí estas necesidades más emocionales que tienen, ¿no? Sí. Creo que ahí se abre el tema. Oye, Diré. Rosana y después Hans. Ya, ¿sabe lo que estaba pensando yo? Que incluso en este periodo de pandemia, que hemos estado aquí las cuatro paredes, el arte nos ha servido, bueno, a las distintas edades de cada familia, de un desahogo para el cuerpo, para mantener ese equilibrio, porque a través del canto, el baile, no sé, por el dibujo de los niños, la construcción de cosas, también está ligada en este momento y ha sido nuestro fuerte, por lo menos yo lo he visto. Que constantemente los programas de televisión están recurriendo a ese tipo de actividad para que los niños salgan de esta situación que es terriblemente compleja. Sí, sí. El tejido. La cantidad, como el aumento en el consumo de lana durante la cuarentena, el otro día escuchaba yo en la radio, la cantidad de venta de lana se ha aumentado estratosféricamente, porque la gente teje, construye, elabora, y eso es terapéutico de autocuidado. Hans, tú ibas a decir algo. Claro, yo por lo menos dentro de la justificación del criterio, es como lo que dice la tía Rosana, ¿no? Que una forma de justificar los criterios artísticos es justamente la necesidad de autoconocimiento, a modo de poder enfrentar las crisis desde una perspectiva no tan simplista y no tan negativa, ¿no? Si bien las crisis son como esta que fue a nivel como de país y que no, las libertades se coartaron y todo, si no tenía argumentos como para justificar eso, es muy fácil caer en una depresión o caer en un estado mental que te supera. Por lo tanto, el arte históricamente ha estado ligado a esa otra forma de mirar la vida, y por lo tanto el arte ahora se da cuenta la gente que es súper necesario y hasta medio Asperger tener un instrumento, tocar piano o lo que dice la tía, la misma expresión corporal. Ahora llegar y hacerlo como vamos a terminar haciendo zumba, o sea, como llegar y hacerlo por la necesidad del movimiento, por el movimiento. Si no es danza contemporánea, los medios se han tomado la parte como se imita un gimnasio, se imita la zumba, ¿no? Se le quita la cosa educacional, se hace músculo por el músculo. Entonces, la tarea del arte finalmente es justificar el movimiento y darle una razón artística que es muy diferente a una relación, si bien tiene que ver con quemar combustible interno del cuerpo y oxigenar y endorfina y lo demás. El arte tiene una cosa más concreta que tiene que ver con la idea del pensamiento llevado a la expresión. Entonces ahí habría que justificar, porque si no vamos a terminar haciendo zumba dentro de las clases y no tiene nada de arte a pesar que digan que tiene arte. Entonces yo justifiqué mi criterio de nuclearización. Dice que el sello artístico fomenta la posibilidad de expresar la relación personal con la arte musical y su intervención en el medio más cercano. Por ejemplo, la escuela, el barrio, la casa. O sea, que él se dé cuenta que posee la herramienta de ser un parlante o una especie de que induce a la comunidad a desarrollar el arte más seriamente, ¿no? Entonces dice, él puede intervenir en su casa, en su escuela, en el barrio, o su grupo de amigos. Y el octavo finalmente es cuando el estudiante ya posee herramientas para poder expresar su pensamiento concreto a través de la música, inventando pequeñas piezas, juegos o actividades rítmico-corpóreas. Súper. Ahí un poco defino eso. Súper. Entonces, una cosa concreta que, por ejemplo, se podría hacer, Maureen, en el plan saludable que tú le pides a los niños que puedan elaborar en función de los alimentos, que lo hagan en función de los alimentos, pero también que le incorporen como una dimensión de expresión emocional vinculada al arte, por ejemplo. Entonces, para que ellos entiendan que lo saludable no es solamente comer frutas y verduras,
sino que también poder expresar, tener medios de canalización de nuestras emociones. Eso también es vida saludable, ¿sí? Como en esa... Mira, y justamente en octavo también se habla de entregar herramientas de tecnología básica para desarrollar proyectos musicales y de autocuidado. Ahí Entonces, se puede también, ir haciendo un vínculo también, súper. claro, con darle cosas básicas de la tecnología de los Ya. instrumentos. Vale. ¿Estamos? Direct, ¿Podrían ir tengo una haciendo inquietud. dramatizaciones también? Sí, la Susi ahí también plantea el tema de la dramatización. Diré, ¿Sí? directora, sabes que tengo una inquietud así media complicada. Siento yo que acá en este grupo no está arte ni tecnología y a Sí. veces creo que, no sé si los Nos colegas se pesa. podrían turnar un rato allá o en un proyecto estar allá y después estar acá, pero ya hemos vivido con ellos, sin ellos, perdón, 2 proyectos. Sí. Y séptimo y octavo, yo creo que a lo mejor tendríamos que traerlos para acá en este momento, para el cuarto y quinto, y decir que los chicos necesitan en este momento porque se nos van a ir. Entonces, a lo mejor a ellos darle esa prioridad, es decir, una sugerencia, no sé, pero siento que los extraño esa parte. Sí, a nosotros nos pasa lo mismo y de hecho en educación física hemos tenido que mover a los profes en todos los proyectos porque si no los chiquititos se quedan sin educación física. Yo lo voy a plantear a Gonzalo a ver si nos pueden prestar a una de las profes que se venga para acá. Y esto también es un desafío para el otro año. Yo creo que para el próximo año en términos de cómo estructuramos el trabajo de ciclo, cómo intentar nosotros desde la gestión que permanezcan estos ciclos de quintos, o sea, de dos cursos, séptimos y octavos, quinto y sexto, y que ojalá los profes sean distintos. Eso no es tan sencillo porque tenemos que hacer calzar las horas, porque puede que impacte la cantidad de horas del profe. Por eso es que no lo podemos hacer así a buena y a primera. Pero en términos como del trabajo, ya lo hemos probado todo este rato, que la posibilidad de juntarnos con los profes de un mismo ciclo, de séptimo y octavo, por ejemplo, yo siento que avanzamos mucho más en términos de ideas, de posibilidades de articulación, que por departamento de ciencia o de departamento de humanidades. Eso no quiere decir que haya momentos en que sí podamos juntarnos como departamento para trabajar grandes temas, qué sé yo. Pero también pensaba en este diálogo que se arma en los trabajos, en las reuniones de curso, ¿no? Que si tuviésemos esta estructura más permanente, de séptimo y octavo, por ejemplo, durante el año, habrían temas relativos a los estudiantes que saldrían más en estas reuniones y no tendríamos que esperar la reunión de curso que ocurre una vez al mes con suerte para poder resolver temas. Entonces siento que esto es más operativo, tanto ahora para planificar como para después cuando tengamos que ir resolviendo situaciones complejas con nuestros niños, de aprendizaje o de conducta o de lo que sea, porque vamos a estar todos juntos los profes, de manera más permanente. Entonces creo que facilita más el diálogo. Así que yo creo que hacer ese un giro para el otro año. Porque este año ya no... Sí. Otra cosa también que ha sido muy buena, que es los profes de apoyo, que sean del mismo ciclo, porque, o sea, sin ni siquiera declararlo, se ha dado como una codocencia implícita. O sea, yo he trabajado todo este tiempo con Rosana y ha sido un trabajo súper par, desde revisar los trabajos a las reuniones con los chiquillos. Sí. Y ese trabajo de a 2 profes que participan en el mismo proyecto y en el mismo ciclo ha ayudado un montón. Sí, sí. Eso es algo que también tenemos que mantener. Sí, me parece. Vamos, ya. Listo, estaríamos con ciencia. Nos quedan 2 presentaciones más y se nos acaba el tiempo. ¿Quién podría presentar? Yo sigo. Evelyn, perfecto. ¿Tienes tu planificación? Sí, la tengo. Aquí se coloca share screen, ¿cierto? Sí. Ya. Yes. Una. Aquí está. Ya. Voy a hacer, ¿se ve? Sí, se ve. Perfecto. Igual que la Morín, voy a mostrar la de séptimo y si alcanzo la de octavo, pues, para que tengamos una idea de los temas, porque al igual que en ciencia son distintos en historia.
bien distinto en verdad, así que voy a tener que, me imagino yo, que hacer una separación en el proyecto. Ya, en séptimo, el eje es uno solo y es historia, que abarca 1, 2, 3, 4, 4 objetivos en el eje de historia y uno de formación ciudadana. Son 5 objetivos para séptimo básico. El tema central tiene que ver con la cultura Grecia y Roma, con la herencia greco-romana. Entonces, para ver ese tema, en el eje hice 3 objetivos nuclearizados. ¿Por qué? Para separarlos por temas, porque Grecia y Roma es mucho tema, mucho tema, y además porque son hartos objetivos, entonces no podía crear uno solo. Si bien no tengo puesto el propósito acá porque no sabía dónde iba, en un momento pensé que iba acá abajo, así en esta parte en esto dije a lo mejor aquí va, porque era como los colores que estaba pidiendo el Gonzalo, pero como no decía y coloqué acá el propósito, dije ya, no va. Así que, pero para tener una idea del propósito de séptimo básico, yo lo incluí de alguna forma en la justificación, ahí al ladito. Entonces, ahí hay hartos elementos del propósito de la unidad. Ya, el primer tema de séptimo tiene que ver con la herencia grecorromana y el objetivo nuclearizado dice comprender que las culturas de la antigüedad grecorromana estudiaron al ser humano cimentando saberes que perduran hasta el presente, ilustrando a partir de la observación de diversas fuentes algunos rasgos del canon cultural clásico presente en la ciudad de Santiago, en edificios, parques, publicidad, obras viales, esculturas, pinturas, teatro, lenguaje, entre otros. Y el segundo tema tiene que ver con la organización política de Grecia y Roma, y el objetivo nuclearizado dice crear una propuesta visual que represente mediante el uso de recursos digitales la importancia del desarrollo político de Grecia y Roma como modelo de referencia para nuestra sociedad, dando ejemplo a partir del sistema político en Chile. Son objetivos nuclearizados largos, pero porque atienden a la cantidad de contenidos también que hay en historia, que son varios. Pero básicamente el primer tema tiene que ver con los elementos que se heredaron de la cultura grecorromana, y el segundo, elementos que tienen que ver con la cultura y con lo que se observa en la ciudad específicamente, y el segundo tema tiene que ver ya con, que es más denso, con lo político, con la democracia, la república, y cómo la organización política de estas culturas es un modelo de referencia para nuestra sociedad. Entonces, esos son los 2 temas que tengo que ver en séptimo. Por tanto, creé 2 objetivos nuclearizados. Súper. Déjame comentarios, por favor. Sí, eso, comentarios. Yo quiero anotarlo todo. Diré una forma de conectar, estaba pensando yo, viendo lo de construcción del primer objetivo nuclearizado, está con arte. Un poco pensando en ciencia, yo decía, como ella hablaba de pintura, formas de mezclar todo esto, en la construcción de grandes monumentos y esculturas, etcétera, todo lo que dejaron los griegos, está plasmada ese vínculo con ciencia, porque estos tipos siempre se encargan. Disculpa, Evelyn, a lo mejor me voy a meter, no sé mucho en historia, pero creo que ellos son los que legaron mucha parte de las matemáticas, de la geometría, de la ciencia, de las artes que hay hoy por hoy. Y como se habla ahí de las grandes construcciones relacionadas con los edificios también, siento que incluso matemática ya está entrando ahí en la parte de geometría que tenemos con Vilma, que nos toca construir. Se me ocurrió eso, fíjate. Y en la parte política, estaba pensando con ciencia que la parte política de un país también tiene que ver con el autocuidado y con el cómo el ser humano se equilibra en todas sus funciones. No sé, me asaltaron esas reflexiones que podrían ser vínculos. Bueno. Súper. Cuando la Morín presentaba el de séptimo, a mí se me ocurría que uno de los elementos que nos heredaron los romanos y que es un tema de investigación científica hasta el día de hoy, y la ciencia ha estudiado mucho este tema, pero que no se ve en el currículum o en la escuela, tiene que ver con la contaminación del agua en Roma en base al plomo. Los romanos ocupaban mucho plomo.
y, por ejemplo, para construir las vasijas donde almacenaban el vino, para construir las cañerías de los acueductos, y ese plomo pasaba al agua. Y de hecho habían unas teorías antiguamente, pero que ahora ya en base a la investigación se han ido desechando un poco, que uno de los elementos que produjo la caída de los romanos, del imperio, es las enfermedades producto del plomo y también la demencia producto del plomo, porque decía, por ejemplo, que se decía mucho que los romanos eran bien locos para su tiempo, y parte de atribuir esa locura era por el consumo del plomo en los productos que ellos tenían. Entonces, hay harto texto que habla sobre el plomo, y eso también se puede conectar con los estados de la materia con ciencia. Entonces, de repente por ahí también se me ocurre que podríamos hacer algo. ¿Puedo? Sí. Que respecto de eso, claro, o sea, si hacemos la división, una primera parte puede ser como geométrica, como hablaba la Rosana, por los estados de la materia, pues. Se puede, porque el modelo corpuscular, las pelotitas y todas las cosas. Y en una segunda parte podría ser lo que dice la Evelyn, porque eso del agua se liga más con la separación de mezcla que con la primera parte. Pero yo creo que es súper interesante, y a los chiquillos siempre les gustan esos datos freak, y Sí. ahí van analizando todo eso que ocurre. Oiga, Entonces, ya Eve, habrían pero como- lo que se hablaba finalmente que era una aleación, y la aleación producida con el agua se oxidaba, y lo que los mataba no era el plomo en sí, porque el plomo tiene una cuestión que entra en la sangre, un material blando que entra en la sangre, pero era la cosa de esto de lo oxidado. Eso finalmente los mató, que tomaban mucho material metálico oxidado, y eso en el cuerpo te envenena finalmente, que pasaba en Claro, los barcos. se supone que el plomo es un metal pesado que va al cuerpo. Entonces, que por ejemplo, en el caso de nosotros sería como el sarro, una cosa parecida al sarro. Claro. Pero es interesante el tema porque todavía se estudia científicamente, y también la otra día veía un capítulo de Cosmos que hablaba sobre el plomo, y habla, por ejemplo, de la cantidad de plomo que hay en nuestra sociedad, y que también es producto de la contaminación de los gases a través de la benzina de los autos. Entonces, el plomo es un problema social, medioambiental importante, y que también es legado grecorromano, porque ellos no solamente nos legan lo artístico, lo matemático, sino también nos legan elementos también medioambientales y de contaminación. Entonces también es como para hacer un poco ese paralelo. Súper. También Está con los también, relaves. sí. Está también en el tema del Mediterráneo, que es una de las cosas que yo le comentaba a la Eve que podía agregar ahí, porque le da un énfasis en el propósito de la unidad al espacio del Mediterráneo como espacio cultural, ¿no? Donde se despliegan estas culturas. La contaminación del estrecho del Bósforo, por ejemplo, que está ahí en Turquía, que es la parte alta del Mediterráneo, por el tránsito permanente de barcos y de embarcaciones por el estrecho, que eso es contemporáneo, no es de la época de los grecorromanas, pero que sí se vincula en términos del espacio, ¿no? Como la contaminación que tiene ese estrecho hoy día, que yo lo he visto y es evidente, si las manchas de petróleo están ahí, en el agua, se observa el aceite en el agua de ese mar, de ese pedazo de mar. También ahí hay una vinculación, ¿no? Como con el territorio del Mediterráneo, que es el espacio geográfico donde se despliegan estas culturas, pensando en ejemplos que también puedan ser trabajados en ciencia. Y yo de esta nuclearización, que la encuentro un muy buen ejercicio, porque tener que sintetizar tantos contenidos con tantos énfasis diferentes, creo que es un trabajo de chino y que la Eve hace muy bien. Creo que una de las cosas que valoro como ejemplo también para que ustedes lo puedan considerar es esta división de temas que ella hace. Si se fijan, nosotros nunca dijimos esta orientación como ponga tema 1 o ponga tema 2. Es algo que la profe crea a partir de la orientación que sí dijimos de que se agruparan por temas, ¿se acuerdan? Para hacerlo más sencillo, como agrupar los objetivos por tema. Y la profe aquí además pone temas, tema 1, tema 2, que un poco lo que la Maureen también quería hacer en ciencia, tema 1, tema 2.
Yo creo que esa es una manera que facilita también la construcción del OAN, porque a veces nos pasa que tratamos de mezclar muchos temas y nos queda un híbrido que como que no nos sirve para clarificarnos. Y la idea es que esto sirva como también para globalizar, pero también para aclararnos. Entonces yo les sugiero que esa incorporación que hizo la Eve acá, sí es pertinente que también ustedes la consideren, esta división de temas. ¿Ya? Yo no sé si en 2 minutos puedes presentar la otra nuclearización, Eve. Ya. La de octavo tiene que ver con otro tema que es la colonia. ¿Ya? Por eso decía, son temas súper distintos. Y también la tuve que dividir por temas, y aquí son 3 temas. Uno tiene que ver con la organización política y económica durante la colonia, el segundo es la guerra de Arauco, que es el conflicto entre el Estado chileno que recién se conforma y la guerra y los mapuches, y el último es las relaciones sociales durante la colonia. En historia como eje conductor en cualquier nivel siempre es como analizar elementos del pasado tomando el presente como referencia. Entonces, la mayoría de los objetivos nuclearizados que yo hago tienen que ver con eso, con cómo se conecta este contenido con nuestra sociedad actual. Entonces, en la mayoría de los objetivos que yo hice acá, lo hice considerando que los chiquillos crearan propuestas visuales, y ahí traté como de relacionarlo con el sello artístico. El tema 1 dice analizar a partir de diversas fuentes la organización política y el desarrollo económico que caracterizó la época colonial en Chile, ilustrando de forma creativa los rasgos de la hacienda y de la ciudad colonial, tomando como referencia la comuna de Renca. Esto es como, en palabras bonitas, lo que sería, por ejemplo, una maqueta de la colonia, o un cuadro de la colonia, que es clásico. El tema 2 sería elaborar una propuesta visual que ejemplifique la situación actual del pueblo mapuche, considerando permanencias y cambios desde la guerra de Arauco al presente, tomando en cuenta aspectos como la aculturación, la evangelización, la esclavitud, la pérdida territorial, las relaciones de género, entre otros, valorando la cultura indígena como parte de su identidad. Y el último, evaluar las formas de convivencia y los tipos de conflicto entre distintos grupos sociales de la época colonial, reflexionando acerca de los desafíos que existen actualmente en Latinoamérica en relación a la convivencia, el respeto y la no discriminación de todas las personas. Eso. El tema 1 está un poco relacionado con el tema 3, pienso, ¿o no? Disculpa. El tema 1 tiene que ver más como con las características de la colonia, y el tema 3 tiene más que ver con, si bien habla de las relaciones que se daban en ese momento, lo sitúo más desde el presente, desde cómo los problemas, por ejemplo, como la discriminación, la sociedad de casta, todavía están en el presente en la sociedad, y por eso ahí lo puse como en términos latinoamericanos. Pero sí, tienen relación. Oye, Eve, ese último objetivo igual se liga harto con el siguiente sello, que es como el inclusivo. ¿Ahí tienes otros temas o no sé, o se puede trasladar, no sé? ¿Cachai? Mira, que me hace... ¿Cachai? Que yo tuve que dar vuelta a la unidad porque a principio de año efectivamente la colonia ya la había puesto como la unidad 3 para hacerla calzar con el sello intercultural y con la peña. Entonces, claro, a primera vista tiene todo que ver, pero la siguiente unidad es independencia, y la independencia es después de la colonia. Entonces, el año pasado yo hice ese ejercicio de pasar primero la independencia. Claro, lo hice al revés el año pasado, pero no funcionó. Los chicos se pierden porque tienen una noción de la historia cronológica, todavía no tienen como la habilidad de pensar históricamente sin pensar en una linealidad de lo hecho. Entonces, el año pasado lo hice como experimento y no funcionó. Entonces este año ya prefiero pasarlo como la linealidad histórica clásica y darle con eso, ¿no? Pues tratar de vincularlo con los temas que vaya dando el sello. Oiga, Eve, a mí me cayó como la idea de esa que hablaste de la comuna, y en base justamente a cómo se proporciona la comuna, hablar de las castas está súper interesante porque lo aterriza a ellos, cómo se hace la ciudad, cómo empieza la comuna, hablar de París, hablar de todo eso, ¿no? Sí, es un súper buen tema porque se puede palpar en la sociedad y en la conformación de la ciudad santiaguina se puede palpar súper bien, por ejemplo, el tema de las castas.
Renca mismo parte el centro como urbano y afuera está la parte campesina, ¿no? Como la parte agraria que finalmente es la que alimenta a este centro amurallado, a esta fortificación de la ciudad. Bueno, eso está súper bueno. Súper potente. Yo lo único que le comenté aquí a la Eve a propósito del propósito de la unidad es el tema del barroco, que yo sé que son tantos temas los que hay que trabajar, pero el barroco como expresión artística y cultural de la época, a propósito del sello artístico, de algún modo poder hacer una pincelada por ahí, por allá, no sé dónde, me da la impresión que en la última, respecto de las relaciones sociales, a lo mejor se podría tratar de incorporar un poco esa temática, y tal vez a propósito de la arquitectura o de la pintura, no sé, algo ahí que se puede hacer un guiño hacia la dimensión más artística también de la época, ¿no? La Moni de Santiago hace unos tours por las iglesias, por todas las iglesias patrimoniales, gratis. Te llevan desde la iglesia de San Francisco y son como 10 iglesias que son patrimoniales y ahí te hablan justamente del barroco y de la arquitectura del arte. Claro, porque pero acá es... es que en tiempos regulares del año, esta unidad se vincularía con el Día del Patrimonio, por ejemplo. Ahora estamos fuera de los tiempos, pero en tiempos regulares debiera incorporarse ahí con el patrimonio y se puede hacer ese vínculo. Pero diré, sabe que en Renca existieron casas coloniales e incluso una iglesia muy famosa, el señor de Renca, que se destruyó para el terremoto del 85, si no me equivoco, en 1985. Hay, ¿cuánto se llama? Testimonios de pinturas que hicieron los niños, fotos. No los niños. Sí, hay fotos. Entonces también se puede recurrir a la construcción de maquetas del periodo colonial y ayudándose con la MUNI, porque hay archivos. Sí, yo la he visto. Esa foto de la iglesia, como una clásica iglesia colonial. Incluso un alumno nuestro hizo una pintura excelente que estuvo incluso en la MUNI muchos años exponiéndose ahí. Yo no sé dónde está, nunca la rescatamos. La tiene la Iki Barahona. En su living. En la piscina. Hoy se me olvidó que se grababa. A mí también. Corten. Ya, veamos. Súper. Eso sí, solo para finalizar, como propuesta también para el próximo proyecto, yo creo que sería como interesante tratar de abordar un problema social, y desde ahí como que todas las asignaturas podrían tributar y elaborar algo en torno a la unidad que estén viendo, y desde la asignatura misma se puede abordar una problemática social. Entonces creo que es como también la lógica de crear un proyecto, que es como una perspectiva como amplia y de un tema. Pues. Entonces, es ahí en ese sentido, por ejemplo, Amorín tiene el problema social de no sé si tiene que ver con la obesidad tal vez en octavo básico, yo tengo la desigualdad, la discriminación, entonces hay una serie de problemas que podríamos como abordar en el siguiente proyecto. Lo dejo como propuesta, para que lo consideren. Sí, me parece súper interesante, junto con el tema del autocuidado, quiero insistir con eso, porque se vincula con el sello artístico. ¿Cómo se podría ahí hacer una transversalidad interesante? Bien, perfecto. Vilma, tú vas a presentar ahora, ¿cierto? Perfecto. Entonces la Eve tiene que dejar de compartir pantalla. Oye, Eve, más que como problemática social tan amplia, ojalá acotarlo a problemáticas juveniles, que sería como la mala alimentación, la soledad, las drogas, finalmente el embarazo adolescente, como que se pueden tratar todos esos temas que son más, como ellos no han tenido mucha experiencia por ser niños todavía, como que acotarlo a sus primeras problemáticas de vivencia, enamoramiento, ¿cachai? Se trata como... Se ve. Se ve, querida, se ve. Ah, súper. Ya, démosle los... Gracias, Hans. Ya voy a presentar la de séptimo. Tiene bastante relación con la de octavo porque en ambas es geometría. De hecho, acá se hizo una adecuación en el orden de las unidades porque esta corresponde a la tercera unidad. Pero de acuerdo al sello se hizo esta modificación y se dejó como segunda unidad, ¿ya?
de acuerdo al sello artístico, que la geometría tiene mucha relación con el arte, así que, de hecho, todo lo que ustedes hablan ahí me puedo meter yo con la circunferencia, con las áreas, con perímetro, con todo, así que en realidad yo me adapto a todo lo que ustedes digan y lo complemento, digamos. Acá en séptimo básico, tengo, son 1, 2, 3, 4, son 5 OA, ¿ya? Ahí están por colores, porque nosotros también hicimos relación a las priorizaciones, ¿ya? Tengo uno de nivel 1, que es el 11, y de nivel 2, que es el 13. Igual tratamos de ponerle un poquito de mayor énfasis a las priorizaciones, ¿ya? Igual están incluidas acá las priorizaciones. El OA10 habla de la relación de los ángulos interiores y exteriores. El OA11 habla de las características del círculo, el perímetro, la área. El OA12 es la construcción de objetivos geométricos, la construcción. O sea, si hacemos una maqueta, aquí tenemos la construcción. Líneas, altura, bueno, puntos, todas esas características que entran dentro de la construcción de un objeto. En el OA13 tenemos aplicación de fórmulas del área de triángulo, y en el OA14 tenemos identificar puntos en el plano cartesiano. ¿Ya? Se relaciona mucho con octavo. Bueno, si alcanzamos igual lo vamos a ver, pero tiene mucha relación con octavo. Las matemáticas tiene algo que los temas siempre son los mismos, solo que va cambiando el grado de complejidad un poco y se van aumentando un poco las características, pero no es nunca va a ser tan diferente. De hecho, por eso siempre yo puedo juntar séptimo y octavo sin ningún problema. ¿Ya? Acá tenemos el primer OA nuclearizado. En este OA, bueno, nosotros lo separamos en dos, ¿ya? Juntamos el 10, el 12 y el 14, y el que tenía relación con los ángulos, el que tenía relación con la construcción de objetos geométricos, y el que tenía relación con el plano cartesiano. Esos tres los juntamos y hicimos un OA nuclearizado. Partimos ahí con la habilidad, que es construir, evaluar, ¿ya? Y luego seguimos ahí con el contenido, que luego dice construir, evaluar ángulos exteriores e interiores de polígonos y objetos geométricos de elementos inscritos dentro de figuras geométricas 2D, representándolo en el plano cartesiano. O sea, la aplicación de toda esta construcción es en el plano cartesiano. Y aquí empieza donde digo potenciando la creatividad, aquí empieza lo que es el contexto, el sello. ¿Ya? Y dice, potenciando la creatividad y la capacidad de contemplación y la interpretación de la realidad por medio del trabajo en equipo, demostrando interés y esfuerzo en nuevos desafíos, articulando con otras asignaturas. Esta parte aquí está subrayada y está marcada porque en realidad nosotros no, hasta el momento de la construcción de lo nuclearizado no sabíamos dónde lo íbamos digamos, incorporar. Pero aquí ya me queda más que claro, lo vamos a poder articular con mucha, ya queda definir más el detalle, pero en realidad no, con esta parte no hay problema. Tengo como hartas áreas donde pueda, en ciencia, en historia, en todo. ¿Ya? Ese es el primer OA nuclearizado. Y el segundo OA nuclearizado, que hace relación al OA11 y al OA13, que es características del círculo y aplicar fórmulas de área, dice, la habilidad dice desarrollar y usa modelos para calcular perímetro y área del círculo, circunferencia y de triángulo, paralelogramo y trapecio, potenciando, aquí empieza lo del sello, pues potenciando la creatividad y la capacidad de contemplación e interpretación de la realidad por medio del trabajo en equipo, demostrando interés y esfuerzo en nuevos desafíos. Y aquí nuevamente ponemos la articulación con la otra asignatura, que ahí la tengo que especificar una vez que lo defina con el proyecto. ¿Ya? Y eso sería en séptimo básico. No sé si quieren ver al tiro octavo. Ya, veamos el tiro el de octavo, porque como se parecen. Se parecen mucho, sí. Veamos el tiro el de octavo entonces. Ya. Aquí tenemos en el octavo tenemos 4 OA, también nuevamente lo mismo, tenemos el OA11 que es de nivel 2 y el 12 y el 13 que es de, perdón, el 12 que es de nivel 1 y el 13 que es de nivel 2. También por lo mismo, le dimos énfasis ahí a la priorización. Bueno, nosotros también pusimos aquí el tema del propósito, ¿eh? De hecho nosotros nos basamos en el propósito, en la justificación, como lo decía la Eve, nuestra justificación está basada en el propósito. De hecho, lo primero que pegamos en esta planilla es el propósito, y de ahí empezamos a sacar.
después que lo utilizamos, lo desechamos, lo sacamos, ya no lo pusimos en ninguna parte. De hecho, yo no tenía idea que había un nuevo formato en el cual aparecía el propósito. Pero bueno, es cosa de agregarlo nomás, no es tanto, digamos, lo más difícil, profundo, ya está, que es el nuclearizar. Y aquí nuevamente hicimos 2 OA nuclearizados, juntamos el OA11 con el OA12, que el OA11 habla del área superficie y el OA12 habla del teorema de Pitágoras, ¿ya? Y esos 2 OA los juntamos y quedó algo así como descubren y aplican en contexto como la geometría, la construcción y el arte, potenciando la creatividad y la capacidad de contemplación e interpretación de la realidad por medio del trabajo en equipo, demostrando interés y esfuerzo en nuevos desafíos, articulándolo nuevamente con las otras asignaturas. Y los otros 2 que juntamos fue el 13 y el 14, que el 13 habla de posición y movimiento, y el 14 habla de transformaciones isométricas. ¿Ya? Y esos 2 que se relacionan mucho más, también los juntamos y creamos otro anuclearizado que dice, describen el movimiento de las figuras 2D y 3D, apoyándose en un plano cartesiano con transformaciones isométricas para desarrollar su capacidad de educación espacial, potenciando la creatividad y la capacidad de contemplación e interpretación de la relación por medio del trabajo en equipo, demostrando interés y esfuerzo en nuevos desafíos, articulándolo nuevamente con las asignaturas que estamos, digamos, trabajando. Y eso sería, o sea, tienen bastantes relaciones, es fácil de trabajar y fácil de, digamos, de incorporar e incluir con ustedes. No sé si tienen alguna duda, algún aporte. Rosana, no sé si se me quedó algo afuera. ¿Se me faltó algo por decir? No, señorita, brillante su exposición. Ah, perfecto. Felicitaciones. ¿Comentarios? Yo tengo uno, pensaba que como harto se repite, bueno, hay 2 características importantes y que una se repite mucho el tema de 2D, porque hay un plano y hay transformaciones, ahí es como más ligado como a hacer un cuadro, me imagino, como algo como de esa índole. Pero también está el otro ámbito que es construcción, que ahí imagino que ya es en 3D. Entonces, podría ser algo, por ejemplo, con lo de octavo, que está más ligado a salud, quizás podría ser que ellos finalmente puedan hacer una expresión artística en un cuadro de algún material, no sé, etc. Y en cambio, la otra que es construcción, se liga más con el tema séptimo, que es como estados de la materia y separación, como ahí pienso que podrían haber algunas líneas. Sí, yo pensaba también que en el tema cuando hablaban de una maqueta, o sea, para construir una maqueta tenéis que tener un dibujo primero, tenéis que hacer la proyección de esa maqueta. Y para hacer ese dibujo ahí podéis meter las matemáticas, podéis meter área, perímetro, círculo y sus características. ¿Cachai? O sea, por eso te digo, estamos ahí al servicio, ahí vamos a ir viendo dónde queda mejor, pero en todos lados no aporta. Yo creo que a propósito de traernos a una profe del otro ciclo, la profe de Leonor, yo recién ahora en la mañana estaba terminando de revisar sus nuclearizaciones y en tecnología está muy vinculado con esto que estamos conversando, como la solución de problemas a través de un objeto tecnológico, el diseño de esa solución, el dibujo de esa solución. Entonces, tengo la impresión que ella podría hacer un aporte en este proceso acá, como concretamente. No es que arte no sea un aporte, sino que estoy tratando de vincular con lo que estamos conversando. Y, Directora. Dale, Rosana. Sí, estuvimos trabajando con Leonor y ahí yo me percaté de sus unidades, porque también las desconocía, y habla mucho del diseño. El diseño de planificado, el diseño de objetos, el diseño y la construcción. Otra cosa que quería acotar era, el año pasado nosotros, a pesar que no era la unidad, era la tercera unidad, con los niños que ahora son séptimo, sexto, se hizo construcción de maqueta, y la verdad es que para mí fue una experiencia súper linda. María José también está en la situación, ella estaba dentro de nuestro proyecto. Fue un proyecto de aula, no fue de colegio, pero nosotros les pusimos y los niños me sorprendieron, no sé, infinitamente. Yo quedé pero satisfecha porque fue muy lindo. Es decir, los vi de desde otro punto de vista, no tan matemático, sino que más ligado a las artes. Y para mí fue satisfactorio, es decir, viví esa experiencia. Creo que ahora va a ser buena. Sí, súper potente. Bueno, yo... Susi, ¿tú ibas a decir algo?
Sí, igual, bueno, con el tema anterior de historias, que justo se me apagó el computador, se me fue la batería, pienso que a lo mejor podríamos como enfocarnos en las maquetas, porque igual a ellos les gustan las manualidades. Entonces, además de trabajar, por ejemplo, podemos articular desde matemática con historia, por ejemplo, los elementos de la cultura greco-romana, enfocándonos como también en la publicidad, entonces enfocarnos como en la representación a través de maquetas. ¿Se me imagina? Puede ser Podríamos una buena alternativa. Pienso harto en la mixtura también, porque la idea es que el énfasis en la comprensión lectora tiene que estar de manera transversal en todos los proyectos, y creo que en el proyecto anterior resultó súper bien ese proyecto en que se mezcló como la comprensión lectora y la construcción del juego, que también generó harta motivación en los niños. Entonces, como ambos elementos se pueden ir incorporando en el proyecto. El tiro la palabra a Paulita, solo quiero decir algo respecto de la nuclearización. Yo creo que también aquí las chiquillas no le ponen tema como lo hace la Evelyn, porque se aprovechan del eje y hacen una nuclearización por eje, también muy ordenada. Yo la estuve mirando con el propósito, incorporaron todos los elementos fundamentales. Creo que un trabajo muy en detalle, súper bien logrado, encuentro yo, ¿no? Mi humilde opinión. Yo no soy experta en matemáticas, pero al menos desde la mirada más curricular, siento que están súper bien integradas, muy coherentes, muy ordenadas, súper bien. Y respecto de la incorporación de la asignatura, la idea, profe, es que pensando cómo nos proyectamos también, es que estas nuclearizaciones nos puedan servir para los años siguientes. No que a lo mejor no tal cual, pero sí que sea un trabajo que podamos ir aprovechando para los años siguientes, y no tengamos que estar todos los años volviendo a hacer este trabajo, porque además el próximo año no vamos a tener todo este tiempo. Entonces, cuando proyecten ahí el vínculo con la asignatura, yo les sugiero que la proyecten más allá del proyecto, ¿sí? Más allá de la actividad concreta que vamos a elaborar ahora. Intentar, dentro de lo posible, si se puede proyectar a nivel de asignatura, más allá de la actividad. Entonces, por ejemplo, que se puede articular, si se va a trabajar en esto del 3D que decía la profe Morín, que se puede articular con la construcción, no sé si era séptimo o octavo en realidad, pero con historia, si es que fuese pertinente, o con ciencia, si es que fuese pertinente, tratar como de que esa articulación vaya más allá, porque si el próximo año no tenemos el contexto, no tenemos el proyecto, que no se nos vaya a caer la nuclearización, ¿me entienden? Un poco en esa lógica. Pero me parece súper potente lo que se está haciendo. Claro, especificarlo en el objetivo nuclear. Espérame, la Paulita, ¿algo de esto? Ya que la Paula había pedido la palabra. No, Morín, dale nomás, después hablo yo. Ya. Me iba a decir algo operativo nomás, porque para después quizás echarle un vistazo mayor, porque creo que tiene mucho sentido lo que está diciendo, porque claro, se perdería todo el trabajo de este año si es que solamente se sustenta en la realidad de distancia. Entonces, proyectarlo mucho mejor. Y también para volver a editar también las nuclearizaciones, podría volver a hacer una carpeta Drive, mucho Drive, para que compartiéramos nuestras nuclearizaciones y así poder proyectarla en largo tiempo. Porque si yo veo, no sé, si vuelvo a mirar la de historia, puedo quizás proyectar la mía como en ese sentido. No sé si se puede compartir. Súper. ¿Paulita? No, estaba pensando con respecto a todo lo que han hablado, en dónde puedo encajar por mi asignatura. Y estaba pensando si es que se crea una maqueta tipo colonial y todo eso, que ahí podía incluirme yo como un tema de dramatización, hacer como contar la historia o hacer un diálogo, pero en inglés, explicando el sistema de vida, no sé, por ahí como que se me ocurre algo. Como si es que crean una maqueta como un escenario para poder después poner personajes y eso, no sé. Súper. Gracias. Mira. Al tiro. Paulita, dame un segundo, Hans. Recuerden que mañana
tienes que presentar tu nuclearización, la Paula, Hans, Germán, ¿y qué más me faltó? Además, pues. Ah, la Susi y la Susi. Entonces, como ustedes también van a poder presentar, y ahí van a tener que ser solo una unidad la que presenten de un curso, porque ahí son 4, entonces no vamos a alcanzar a ver los 2. Pueden aparecer también ideas de articulación, Paulita, porque no te adelantes ni te angusties todavía, porque el propósito de esta reunión es la nuclearización, y si van apareciendo ideas de proyecto que podemos ir considerando para el futuro, genial, pero por ahora estamos pensando como en los aprendizajes de la unidad, así que cuando puedas presentar mañana, yo estoy segura que ahí van a ir emergiendo ideas y sugerencias. Pero a medida de la escucha van naciendo las ideas, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo rescato en base a lo que habló la Susi de una maqueta y lo que habló la Eve, por ejemplo, la importancia de los ríos y cómo Europa se mezcla los continentes con Asia y con África en base a la seda y otras cosas de Egipto y todo, por los ríos. Entonces el cuidado del agua, se pueden meter como hartas cosas. Y la misma Paula, por ejemplo, la ciudad, como va a ser una comuna, todo es escrito en inglés, las avenidas, las plazas principales, como que se puede mezclar todo ahí en base al urbanismo y a la comuna, ¿vale? Y el Sí, río. súper bueno lo que dice Hans, en la que yo alcancé a mirar de la Paulita, que era de séptimo, parece, había un énfasis puesto en el tema de la ciudad, de los viajes, de conocer la ciudad, entonces cómo eso también se puede ir articulando ahí. No, sí, va a salir algo muy potente. Ya. Ah, qué bueno. Ya. Tiene la palabra la Evelyn y la profe Rosana. Yo creo que podríamos, justamente estaba pensando en que es importante cachar lo que la Paula y el Hans quieren hacer, porque creo que la Paula tiene una creatividad innata para todo, y el Hans también la música es parte del arte, pues entonces tratar de ver de qué forma ellos, cómo son sus nuclearizaciones, para ver cómo el enfoque artístico que le podemos dar al siguiente proyecto, porque ahora aparece mucho el tema de la construcción y de la maqueta, pero igual eso supone una dificultad en este contexto, porque para hacer una maqueta se requieren hartos materiales. Y si bien en la casa hay materiales como caja y cosas así, no hay, por ejemplo, silicona líquida, que es imprescindible para pegar una maqueta, y la familia se va a complicar mucho con eso. Entonces, de repente dar la posibilidad, como delante decían, de hacer cuadros, también se puede hacer, trabajar en cuadros. Y lo otro es que los chiquillos de séptimo y octavo tienen computador, entonces también podríamos pensar como en algún diseño digital, que también podría como servirnos, y que tribute como esto de la composición geométrica, lo visual. Pareciera ser que por ahí va la cosa, como el enfoque de la ciudad. Por ejemplo, cuando en los años anteriores hacía maqueta en octavo básico durante la colonia, los chiquillos construían mucho la maqueta de la Plaza de Renca, porque la Plaza de Renca es una plaza con composición colonial, entonces la Plaza Mayor. Entonces, como podemos hacer este año no una maqueta tal vez, pero sí un cuadro de la Plaza de Renca, que tenga como estas características matemáticas también, no sé, se me ocurre, pero igual pensaba eso, que es importante cachar lo que va a ser el Hans, que es como nuestra patita musical, o nuestra patita artística, y la Paula, que tiene su creatividad innata. Claro, yo me sumo desde el sonido a cualquiera de lo más concreto, po. Hay músicas para todo, hay músicas coloniales que hablan de la ciudad, hay música francesa de la ciudad, como que me puedo sumar sin ningún problema. Súper. Igual insisto en que el desafío es curricular por ahora, ¿ya? Yo sé que uno inevitablemente está pensando, yo también estoy todo el rato pensando en qué vamos a construir, porque es tan motivador trabajarlo así, pero no se me arranquen todavía. El desafío es curricular y hay que pensar en lo que dice el currículum por ahora. Y la Susi aquí hace una muy buena sugerencia cuando dice que podríamos en el OAN precisar esa articulación, con qué asignatura, para poder recordarla. Un poco en matemática eso se va a dar de manera más concreta, porque las chiquillas ya lo colocaron. Entonces, si ustedes pueden ir haciendo esa idea, articulándola ahí, colocándola, sería fantástico. En el caso de tecnología, si se incorpora la Leo, ese también es un requisito de su planificación, de su nuclearización, que vaya explícita la asignatura, y ojalá el aprendizaje de esa asignatura sería mejor todavía, porque cuando nos piden articular, por ejemplo, en el portafolio de evaluación docente, no es suficiente colocar que yo voy a hacer este trabajo en conjunto con la profesora de lenguaje. Tengo que precisar
en qué objetivos de aprendizaje voy a articular. Porque no solamente para hacerlo colaborativamente, sino que es en función de la mejora del aprendizaje de los niños. Entonces tiene que ser como súper puntual, súper concreto. Entonces ahí yo acojo un poco la sugerencia de la Susi. Ya, y la Rosana tenía la palabra. Pensando en lo curricular, directora, con respecto a las matemáticas, para nosotros es súper fácil reconocer que las matemáticas están al servicio de toda la asignatura. Entonces, una de las cosas por las cuales no pusimos la asignatura justamente fue esa, porque pensamos que de una u otra manera estamos insertas en todas. Si bien es cierto, a lo mejor no toca el objetivo nuclearizado que nosotros tenemos, pero sí toca aprendizajes de otros niveles, que los niños ya los han adquirido. Entonces, de repente, siento yo que las matemáticas traspasan todo, a todo nivel, todas las asignaturas. Por lo tanto, para nosotros es súper práctico, fácil poder estar al servicio de todos los temas también. Y por otro lado, también la forma curricular quería decirle que nuestro trabajo en equipo, si bien es cierto, yo he vivido la experiencia de sección quinto y sexto, séptimo y octavo, pero que trabajamos con Ann, incluso con Vilma, de quinto a octavo todo. Entonces, las tres conocemos perfectamente la nuclearización de toda la parte matemática del segundo ciclo, a pesar de estar seccionadas de quinto y sexto en dos proyectos distintos. Pero fue gratificante, fue rápido, expedito. Agradezco la participación de Romina y María José, que también estuvieron con nosotros en ese momento de nuclearización, y fue, no sé, nosotros nos encontramos bien. Ahora, de parte de usted recibimos la felicitación, así que con mayor razón nos sentimos mejor todavía. Sí, no, súper. Creo que hemos avanzado harto. Y esto nos permite tener más claridad de los énfasis cuando volvamos a clase y tengamos que hacer nuestras clases, no perdernos como nos pasa a nosotras. Bueno, a mí, yo cuando era profe de historia en mi primer año fue desastroso porque estuve casi la mitad del año trabajando una unidad, porque como nadie me había enseñado y tenía que ver la independencia, vi todos los detalles, todos los hitos, todo lo que pasó, todo, y hice que los chiquillos hicieran millones de cosas hermosas, pero estuve 2 meses, 3 meses en una unidad que debía haber estado un mes. Entonces, porque nos vamos por las ramas, porque cuando no tenemos como la claridad de lo que el currículo nos está pidiendo y nos está diciendo que son estas 3 cosas y nada más, nosotros cuando no tenemos esa claridad nos vamos por la rama y nos quedamos por allá, nos quedamos por acá, porque hay mucho y todo es interesante, y más todavía si los niños se motivan y lo pasan bien, más nos motivamos nosotros. Pero tenemos que tener esta claridad antes de llegar a la sala y hacer la clase para saber cuándo tengo que parar, dónde voy a poner el énfasis y cuándo sigo avanzando. Entonces yo creo que este ejercicio es muy potente y estoy segura que va a tener impacto en el trabajo de los niños, en el aprendizaje de nuestros niños cuando regresemos. Y ahora también. Súper. Entonces, sí, cómo compartimos las nuclearizaciones. Yo creo, Paulita, que todavía estamos en fase de ajustes. Algunas que están los comentarios de ahora, y más las de mañana, y lo que nosotros hicimos en la primera fase, que ahora lo vamos a volver a hacer, es un Excel donde podamos colocarlas todas por asignatura, que ustedes lo vieron cuando tuvieron que hacer su análisis del primer semestre, y colocar los objetivos de los proyectos también, para que podamos después ir viendo si los objetivos de los proyectos, cuánto se vinculan con la nuclearización. Y ahí tenerla de manera más ordenada y poder acceder a todos esos aprendizajes, porque así también nosotros podemos crear más y tenemos más fuentes de inspiración. Así que yo creo que estamos por esta reunión, súper buena, me voy muy feliz y contenta. Y la reunión de mañana, no me acuerdo, ¿ustedes se acuerdan a qué hora era? A las 9 también parece, ¿o no? Sí, porque hoy día tocaba a las 11 y yo dije una en la mañana, una en la tarde, y ahora están Sí, todas a a las las 9. Es a las 9, sí. Ya, a las 9, entonces nos vemos mañana a las 9, y ahí ya sabemos los 4 profes que tienen que presentar mañana, como en esta misma dinámica. Además ya van a estar más preparados, o menos de cómo traer listo el archivo, presentarlo y recibir los comentarios. ¿Ya? Muchas gracias. Terminamos la reunión. ¿Algo más que alguien quiere decir algo para terminar? ¿No? Gracias. Grato verlo a todos.
Disculpe, estoy todos los días aprendiendo algo ahora, me siento más joven. Qué bueno lo que dijiste. Renovándome. El aprendizaje con Renovando. juventud. Ha sido Sí, súper no. interesante esto de las nuclearizaciones. Disculpa, Germán, dale. Sí, le decía yo que estoy aprendiendo cada día más y cada día me siento mejor, más vivo. Estaba bueno. como estancado antes y ahora estoy creciendo poquito a poquito. Sí, esto de las nuclearizaciones. Para decirle que, perdona, disculpa, es para decirle que en realidad uno nunca termina de aprender. Si cada día estoy, no sé, si me quedo en el pasado, me voy a morir, digo yo. Así que esto de estar renovándome cada día me encanta. Eso, gracias. Maravilloso. ¿Qué acote? No, que el trabajar con las profes en esto de las nuclearizaciones, a nosotros, como por lo menos a mí como profesora diferencial, ha sido súper interesante porque uno se abarca y se mete en todos los OA y cómo se van construyendo. Después, cuando ya lleguemos a clase y los implementemos y veamos, he aprendido harto, y sobre todo de las profes que son secas todas, Eso. Súper. Tarea, ¿o alguien más quiere decir algo? Para hacer... Sí, yo quería hacer un comentario. He estado solamente como de observadora en esta reunión y yo creo que lo que más rescato de acuerdo a lo que se ha conversado es cómo se ha gestionado el trabajo desde la manera colaborativa igual. Y yo creo, como siempre me he visto como muy externa, porque en realidad la intervención desde el pie fuertemente la hace igual la Cote, y la idea igual es apoyar al equipo, apoyarnos entre todos, pero lo que quería rescatar puntualmente es que yo veo un crecimiento súper grande en este equipo a nivel colaborativo, y yo creo que eso es muy potente. Lo que dice el Germán me parece súper rescatable, y yo creo que también es un pensamiento que podemos generar todo más allá de la edad. Yo creo que el aprender en conjunto es parte de este trabajo y tiene mucha relación con cómo debemos trabajar para potenciar una escuela inclusiva. Yo creo que eso es súper rescatable y quería hacer ese alcance. Las nuclearizaciones están súper potentes y me parece muy bonito y muy como engrandecedor el ambiente en el que se desarrollan las críticas y cómo se complementa. Aunque una crítica puede ser un comentario, pero que no tiene que ver con destruir al otro, sino que es complementarlo. Y eso yo quería hacer como la mención. Así que no, bonitos trabajos y yo creo que el proyecto ya como que se visualiza y se tiene una mecánica de cómo trabajar y eso me parece súper rescatable. Súper. Qué bonito. Qué lindo, qué lindo. Ya. Muy bonito. Corazón llenito, con mucha motivación para nuestra reunión de mañana y para ir cerrando esta etapa. Así que se pasaron. Yo también estoy muy, muy orgullosa del trabajo, muy contenta y también he aprendido mucho de ustedes, de la manera en que miran, de las propuestas que tienen. Así que muchas gracias también por esta oportunidad que tenemos, porque me siento una privilegiada, como les dije la otra vez. Todo algo que normalmente los directores no se da. Hacer. Así que estoy contenta por eso. Bien, nos vemos, chiquillas. Cuídense mucho, chiquillas y chiquillos. Y chiquillas. Y que les vaya bien. Besitos. Chau, chau. Chao, besitos. Chao, compañeros. Chao, que estén bien.